Bueno, necesariamente tenemos que aprovechar la oportunidad para darle las gracias a los hermanos y hermanas, al equipo que estuvo trabajando esta semana con los niños. Gracias al Señor el fruto se ve y todavía hay partes que no vemos, que el Señor va obrando en los corazones de cada uno de ellos cuando los inclina hacia el conocimiento de su palabra y al conocimiento de Jesucristo como Dios y Salvador. La intención es muy clara, le decía yo a un amigo con quien caminaba, estamos adoctrinando a sus hijos. Sí, eso es precisamente lo que queremos, adoctrinarlos en el camino de la fe en Cristo Jesús. Enseñarles desde pequeños que en la Biblia está la respuesta y que sin lugar a duda Cristo es no un camino, sino el camino, el único camino a la gloria al cielo. Así que gracias, ha sido un gran trabajo, yo he sido testigo de ello. Gracias por todo el equipo, todo lo que han preparado. Les doy las gracias en nombre de todos los que somos padres y abuelos aquí, ¿verdad? Y algunos sé que no han podido estar esta mañana, pero de todas maneras doy gracias en nombre de ellos. Gracias, hermanos, de todo el corazón, y el Señor será quien recompense su obra. Amén. 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 Bien, vamos entonces a buscar en nuestra Biblia Colosenses, el libro de Colosenses, el capítulo 2. Estamos predicando en los últimos tiempos sobre el libro de Colosenses, y la costumbre que tenemos es que donde nos quedamos, por ahí mismo continuamos. Me da mucho gozo ver algunos rostros que tenía tiempo que no veía por aquí. Es una bendición. Qué bueno verles. Qué bueno poder compartir, que el motivo de reunirnos sea el compartir la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2. La última vez cubrimos hasta el versículo 15 del capítulo 2. Consecuentemente, ahora vamos a leer desde el versículo 16 hasta el capítulo 3, versículo 4, y vamos a centrar la enseñanza de esta mañana en estos versículos. Si tienen sus Biblias, si lo tienen tal vez en el celular, pues pueden seguir la lectura, porque vamos a estar haciendo referencia constantemente al pasaje que estamos estudiando. Pero antes de todo eso, necesariamente tenemos que orar, ¿verdad? Porque si no, ¿qué podemos esperar? Oramos entonces. Por favor, acompáñenme, incline su rostro. Pedimos, Señor, que tú tengas a bien obrar por tu Santo Espíritu en nosotros, a fin de que podamos ser no solo transmisores, sino también receptores del mensaje de tu palabra. Gracias por las enseñanzas que ella entraña, Señor. Gracias por todo lo que representa a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la vida eterna que nos ofreces gratuitamente en Él. Gracias, Señor, por ser, como decían los niños, un Dios perdonador. Gracias, Padre, por tantos favores y tantas misericordias. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos dirijas y que podamos exponer tu palabra con idoneidad. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces quedamos que es Colosenses capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 8 para que tengamos el contexto, ¿correcto? Pero vamos a elaborar desde el versículo 16 en adelante. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, pongo énfasis en este versículo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, con Cristo, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, Cristo, vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, vamos a trabajar con ese por tanto. O sea, como consecuencia de todo lo que ya vimos que el Señor hizo por nosotros, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo
es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué precioso pasaje. Recuérdense cuál es el contexto. Pablo le está escribiendo a una iglesia que está siendo bombardeada por enseñanzas completamente impías, comenzando por el gnosticismo, o sea, que no podían concebir la realidad de que Cristo se había hecho hombre, que la divinidad se había encarnado, porque pensaban que no podía cohabitar la divinidad con la humanidad. Sin embargo, para poder ser un sustituto idóneo de una raza humana caída, necesariamente Cristo tenía que venir a rescatarnos en la forma de hombre para pagar por el pecado del hombre. Cristo se humaniza, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, viene y muere en una cruz para pagar por el pecado del hombre, para cubrir con su sangre derramada la culpa del pecado humano. Pero ellos no podían aceptar eso, era inconcebible, algo de locos, ¿verdad? Consecuentemente enseñaban todo lo contrario, trataban de desarrollar la gnosis, la mente, el conocimiento, porque pensaban que esa era la mejor manera de acercarse a la divinidad. Pero además de esto había un judaísmo rancio que estaba atacando a la iglesia desde sus arbores, desde sus principios. Aquellos que eran judíos se habían convertido, de verdad habían entregado su corazón a Cristo, habían entendido y habían aceptado que Cristo era el Mesías prometido, el Redentor del mundo. Pues estas personas todavía querían permanecer con sus prácticas religiosas judías o judaicas. Consecuentemente querían obligar a que todo aquel que profesara ser cristiano pues también practicara todo aquello que la ley de Moisés enseñaba. Y este es un problema que estaba presente en las iglesias del Nuevo Testamento y que en Colosas, a pesar de ser una iglesia que había sido fundada en un territorio, por así decirlo, de ascendencia pagana, sin embargo también tenía esa influencia judaizante dentro de ella. La religión es un gran problema. La religión es un gran problema. Y cualquiera de ustedes se sorprenderá, dirá, pero está diciendo un pastor. Sí, lo dice un pastor. La religión es un gran problema. Hace muchos años, en la época en que me convertí, llegó a mis manos un librito cuyo título era Religión o Cristo. Y entonces yo pude comprender cuando leí ese librito, un librito muy sencillo, cómo realmente el apóstol Pablo estaba explicándole a los colosenses lo que en este librito yo entendí, el hecho de que había una gran diferencia entre ser una persona religiosa y ser un cristiano. Cristo no vino a fundar religiones aquí, ni una religión ni ninguna religión. Cristo vino a morir por los pecadores, a salvar aquello que se había perdido por causa del pecado. Cristo vino a vencer a Satanás, a darnos vida y vida en abundante para que vivamos para Él y para que tuviésemos un vínculo y una relación permanente con Él. Las religiones son un gran problema. Aquí el apóstol Pablo en el versículo 10 dice a la iglesia de Colosas: vosotros estáis completos en Cristo, Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. En otras palabras, si estamos completos no necesitamos más cosas, pero sin embargo había una realidad y era una gran cantidad de enseñanzas que realmente no conducían a las personas a la vida piadosa, sino muy por el contrario. Lo que le llevaba o le inducía era tratar de cumplir con preceptos religiosos y con esto sentirse satisfecho. Y saben una cosa, eso pasó entonces y pasa todavía. Son muchos los casos de personas que han profesado su fe en el Señor Jesucristo, que dicen: yo me convertí a Cristo, yo recibí a Cristo en mi corazón, como lo cantaban los niños. Y que sin embargo es una pura religión lo que viven.
una pura religión. Una pura religión que realmente no tiene ningún sentido ni delante de Dios ni delante de los hombres tampoco. Porque si los hombres no podemos ser engañados, mucho menos lo puede ser Dios en cuanto a la genuinidad de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Fíjense que en el versículo 16 hay un por tanto. Por tanto, o sea, por cuanto en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él, por cuanto nosotros hemos pasado por un bautismo espiritual, por cuanto Cristo ha venido a ser nuestra cabeza, nuestro Rey, nuestro líder, único y suficiente Salvador. Consecuentemente, por tanto, dice el versículo 16, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de reposo, luna nueva o días de reposo. En otras palabras, nadie tiene por qué usurpar el lugar de nuestro Señor Jesucristo como líder y cabeza de su iglesia. Nadie. ¿Y qué es lo que hacen las religiones? Precisamente tratar, como el mismo judaísmo estaba tratando de hacerlo en la iglesia de Colosa, de imponer normas y reglas sobre aquellos que tenían un corazón genuino y querían seguir a Dios. La verdad es que no podemos permitir que nadie usurpe el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Él es celoso. Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta o días de reposo. En otras palabras, nadie esté legislando sobre ustedes, diciéndole lo que pueden comer, lo que pueden beber, los días que tienen que guardar, los preceptos que deben llevar a cabo. Nadie. Si es que realmente habéis nacido de nuevo y tenéis a Cristo como cabeza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Dice, todas estas cosas, todas estas prácticas no son otra cosa que simplemente manifestaciones externas. Pero somos muy dados a juzgar a las personas en base a lo que vemos por afuera. Hay personas que decimos, no, es un santo, es una santa, una mujer piadosa, un hombre de Dios, sin lugar a dudas, por lo que se ve por afuera. Y muchas veces el efecto es el contrario. Por el aspecto no me parece mucho que sea muy cristianito. Tal vez, como decía cierto hermano, tal vez sí cretinito. Y no voy a decir quién es, pero lo estoy mirando. Es terrible, pero es una realidad. Muchas veces juzgamos a las personas por lo de afuera, por lo que hacen. Evidentemente nosotros no podemos ver los corazones de los hombres, pero no podemos permitir que otros tracen normas de conducta religiosas en nuestras vidas cuando nosotros nos debemos al Señor. Es algo que va mucho más allá de esto. Que nos digan cuándo tenemos que hacer abstinencia. Y por ejemplo, sabemos que hay algo que le llaman, ¿cómo que le llaman? Sí, creo que es abstinencia, que le llaman, que en Semana Santa se predica que debe haber un ayuno especial algunos determinados días y no se puede comer carne tales días y no se puede. Y todo eso son inventos de hombres, asuntos completamente religiosos, como lo es la cuaresma, como es el cumplir con días sacros. Eso no es así, claro que no. Pero estaba sucediendo ya desde los albores del cristianismo y a la iglesia de Colosa le estaban infringiendo cada vez más daño en cuanto a la fe genuina de los creyentes, tratando de imponerles estas normas religiosas. Y el apóstol Pablo acá tiene esa preocupación y les advierte que si nosotros estamos completos en Cristo, consecuentemente nadie tiene que hacer juicio de valor sobre nuestra fe, porque a quien tenemos que dar cuenta es a Dios y tenemos que hacerlo de una manera directa. Por eso habla acá de una manera clara de que el cuerpo es realmente del Señor Jesucristo. Es algo que va mucho más allá. Versículo 17. Todas estas cosas, estas prácticas son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo realmente es de nuestro Señor Jesucristo. A quien nos debemos es al Señor Jesucristo. Y es una advertencia muy válida. Cuando habla en el versículo 18 de nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, está diciendo precisamente que no hay ninguna persona que tenga la calidad para descalificarnos a fin de que nosotros podamos participar en la carrera en la cual estamos, por así decirlo, incluidos todos los que hemos comenzado por medio de la fe el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que son capaces de decir, fulano no, sutana tampoco, porque no cumplen con determinadas reglas, porque no cumplen con determinados preceptos. Y lo que tienen es a descalificar a los demás. Realmente, Cristo es nuestra cabeza. A Él es que tenemos que darle cuenta.
Y todo lo demás es pura religión. Y estas religiones, si bien es posible que puedan tener algún buen efecto, si es de buena voluntad que se hace, dice, sin embargo, para fines de salvación, no tiene ninguna implicación, no tiene ninguna consecuencia absolutamente. Fíjense lo que el apóstol Pablo le escribe, lo voy a leer para que no tengan que mudarse allá y se queden en el texto. Lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. En el capítulo 4 le dice, así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, dice el apóstol Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada cual o cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo decía, yo no me preocupo ni siquiera por autoevaluarme a mí mismo, por juzgarme a mí mismo. Dice, ¿por qué? Porque Dios es quien me va a juzgar. Mucho menos me voy a preocupar por lo que los demás estén pensando, ¿verdad? Por tribunal humano alguno. El que me juzgue es el Señor. Delante del Señor es que yo tengo que dar cuenta. Y es algo que tenemos que tener presente los cristianos. Porque no se trata simplemente de negar cualquier manifestación religiosa, la cual, dice aquí claramente el apóstol, puede ser que sea para bien. Puede ser que tenga algún uso para bueno si se hace de buena voluntad. Pero no tiene ningún tipo de poder en contra de los apetitos de la carne. Eso no va ni siquiera a frenar los deseos pecaminosos carnales que tienen nuestros corazones. Consecuentemente, la religión en sí es algo que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y no permitan jamás que la libertad cristiana que tenemos en Cristo, hermanos, nadie nos las arrebate con normas humanas, con reglas humanas. Excúsenme. Los versículos 18 y 19 nos enseña cómo nosotros debemos objetar la actitud que tienen estos religiosos que son legalistas completamente. Dice el versículo 18, nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, ¿y qué dice? Y no haciéndose de la cabeza de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esta actitud de las personas religiosas lo que hace sencillamente es manifestar una falsa humildad. Dice que afectan humildad. Tratan de privar al creyente de la aprobación de Dios, del premio que Dios tiene para ellos, afectando humildad. O sea, practicando o manifestando una falsa humildad. Son personas que se sienten orgullosos de ser humildes, parecería mentira. Y que son personas que están siempre rindiendo culto a quien no debe. Por ejemplo, aquí hace referencia claramente al hecho de que rinden culto a los ángeles. Los religiosos tienden siempre a buscar intermediarios porque no son capaces de llegar directamente a la presencia del Señor, porque no tienen un vínculo con ellos. Sin embargo, para eso están los ángeles, ¿verdad? Y para eso están los santos, y para eso están las vírgenes, y para eso están tantos intermediarios. Los religiosos normalmente son arrogantes, personas que se sienten que están por encima de los demás. Por eso habla acá de que están vanamente hinchados en su propia mente carnal, versículo 18. Y luego también, hablando de los religiosos, especifica el hecho de que no están asidos de la cabeza, que es de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas se olvidan de que el crecimiento y la madurez cristiana la da Dios. Consecuentemente, ellos tratan de aprovechar su posición para con una autoridad no delegada por Dios, sencillamente imponer reglas sobre los demás. Y hay una cosa que tenemos que tener claro. Una congregación cristiana nunca debe aceptar ningún tipo de regla que vaya más allá de las que el Señor establece en su palabra. Son muchas las iglesias donde hay un reglamento para los que desean
bautizarse. Hay un reglamento para los que desean casarse. Hay un reglamento para los que desean interpretar o participar. Reglamentos externos o extraños a la palabra del Señor. Eso no debe ser jamás, bajo ninguna circunstancia. Por eso la Biblia es suficiente. Y el legalismo tiende a formar o a establecer reglas que son realmente de procedencia humana y que reemplazan el mandamiento de Dios. Consecuentemente, el versículo 16 nos enseña claramente que debemos objetar la actitud de estas personas que son religiosas y que tratan de imponerla sobre nosotros que somos verdaderos creyentes. Pero yo estoy tratando de ser lo más breve posible porque sé que el culto hoy se extendió. Vamos a entrar en el meollo del asunto. Hay un por tanto acá, ¿verdad?, que sin lugar a duda comienza a desarrollarse de una manera positiva o activa a partir del versículo 20. Vayan conmigo al versículo 20, cuando dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. En otras palabras, si realmente has muerto con Cristo, si el viejo hombre ha muerto juntamente con Él, si hemos fallecido, por así decirlo, si no tenemos ya nuestra vida arraigada en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que hemos sido renacidos con Cristo, porque nos identificamos con Él en su muerte en la cruz del Calvario, así como también en su resurrección. Pues entonces, ¿qué es lo que dice acá? Simplemente los rudimentos del mundo no tienen por qué tener poder sobre nosotros. Si somos verdaderos cristianos, no tenemos necesariamente que someternos a aquellas cosas que el mundo establece como válidas o buenas. No estoy hablando de rebeldía en cuanto a las leyes sociales, ni mucho menos, sino en cuanto a reglas religiosas, a la religiosidad. ¿Por qué? Porque sencillamente estas cosas no tienen ningún poder sobre nosotros. ¿Qué es lo que dice aquí claramente? ¿Por qué como si vivierais en el mundo sometéis a preceptos? Preceptos tales como: no hagas esto, no hagas lo otro. No. Yo no sé si ustedes le han preguntado, pero muchas veces personas me preguntan a mí: ¿qué es lo que tu iglesia permite hacer? ¿O qué es lo que tu iglesia no permite? ¿Qué es lo que se prohíbe allá? Porque la gente cree que se trata de eso, de una serie de prohibiciones que tienen las diferentes sectas o cultos o religiones. Porque eso fue lo que nos enseñaron realmente cuando estábamos andando en la vieja vida, en la vida religiosa. Los principios elementales del mundo y los preceptos o dogmas de los hombres no pueden de ninguna manera regir nuestras vidas espirituales. Yo sé que la mayoría de los que estamos acá no hemos pasado por las malas experiencias o no han pasado por las malas experiencias que hemos pasado otros, de estar dentro de congregaciones legalistas, donde tratan de imponer reglas extra bíblicas a aquellos que son miembros. Y el apóstol Pablo advierte sobre esto porque dicen: parecen tener celo de vosotros, pero realmente no es celo de vosotros, sino que manifiestan ese celo porque quieren que ustedes tengan celo por ellos. Es una manera de atrapar la conciencia de las personas para que nadie se atreva a moverse fuera del ámbito de las autoridades eclesiásticas. Pero dice la Biblia que si hemos muerto con Cristo, si hemos muerto con Cristo para el mundo, dice: los rudimentos del mundo no tienen ningún poder sobre nosotros. Consecuentemente, nosotros tenemos que saber que todo este tipo de preceptos religiosos humanos tienden a desaparecer. Dice acá que se destruyen con el uso. Son mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso. Y lo hemos visto esto también. Por ejemplo, en el catolicismo romano hemos visto cómo han derogado una serie de normas, ¿verdad?, religiosas, que en otra época, en la época en que yo era niño, iba al colegio, pues eran fundamentales, esenciales. Cosas tan ridículas, algunas de ellas que no las voy a mencionar para que no crean que estoy en tono de burla, ¿verdad? Porque seguro les va a traer risa a ustedes. Pero lo curioso es que también dentro del evangelicalismo, muchas congregaciones tienen una serie de normas que son inventos de hombre absolutamente, preceptos humanos que tienden a desaparecer, porque solamente la palabra del Señor es la que vive y permanece para siempre. Entonces, aquí estamos viendo cuál debe ser la actitud del verdadero cristiano. Dice la Biblia que por cuanto hemos muerto con Cristo, el mundo o los preceptos del mundo o los principios del mundo deben morir juntamente con nosotros. No podemos regirnos por patrones que dictan personas que no han nacido de nuevo y que todavía están en sus delitos y pecados
y que son puramente religiosos. Hoy día las sociedades católicas están siendo confrontadas en cuanto a los conceptos tradicionales o dogmas tradicionales de la fe, porque el Papa de Roma, con sus actitudes y sus expresiones, está constantemente contradiciendo lo que tradicionalmente la Iglesia Católica había definido como dogmas de fe. Es que se trata de simplemente religiones de hombres. Y nosotros, si hemos muerto con Cristo, nosotros no podemos permitir que preceptos de hombres rijan nuestras vidas espirituales. La Biblia debe ser nuestro dogma de fe y de práctica. Eso es si hemos muerto con Cristo. Pero si no solamente hemos muerto con Cristo, sino que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo para una nueva vida. Consecuentemente, en el versículo 1 del capítulo 3, dice el texto, si pues habéis, ya no es muerto, sino resucitado con Cristo. Y esa es la bendición que tenemos los creyentes, que sabemos que tenemos una nueva vida en Él. Y consecuentemente, si tenemos una nueva vida en Él, nuestra vida vieja pasó, las cosas viejas pasaron, todo aquello se quedó atrás. Y ahora debe haber una manifestación completamente diferente en nuestras vidas, con una visión completamente distinta y con una meta y un propósito de existencia completamente distinto. Y este es el centro de la enseñanza de esta mañana. En Cristo estamos completos los verdaderos cristianos. Consecuentemente, la vieja vida con sus normas, con sus reglas, con aquella religión que nos enseñaron, con aquellas direcciones de hombres que tenían simplemente por sus propios intereses, utilizaban las artimañas del error, pues ahora hemos muerto para esa vieja vida, pero hemos nacido, resucitado por una nueva vida. Señores, yo voy a hablar muy claro, lo que estoy hablando, lo que dice la palabra de Dios, es que Dios entiende que si tienes una nueva vida en Cristo, esa vida debe ser para Cristo, para Él. Y no es lo que vemos regularmente aún en las congregaciones cristianas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, enfóquense, la mira telescópica, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, entonces seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Pero dice la Biblia que hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, la exhortación de hoy es muy sencilla. Si profesas ser cristiano o cristiana, no puedes seguir andando conforme a los patrones del mundo, ni de la religión, de ninguna religión, ni de una ni de otra, ni siquiera de la que hayas asumido como buena y válida. No tiene ningún sentido eso. Lo imperativo es que tu visión, tu enfoque, tu vida esté hacia las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Saben una cosa? Ese es el lugar donde tenemos que poner nuestros afectos. Constantemente tenemos un bombardeo, la vida es corta, disfrútala, gózala. Constantemente vemos al propio pueblo de Dios que solamente planifica en función de sus tiempos de ocio. En los años en que me convertí, el tiempo de Semana Santa era un tiempo en el cual la iglesia se llenaba. Se invitaban a predicadores. Yo mismo fui en varias ocasiones a predicar a diferentes lugares. Y era una semana que se aprovechaba el asueto precisamente para compartir los hermanos en armonía, para aprender del Señor, para manifestarnos amor el uno al otro, para crecer espiritualmente. Es que había un enfoque, estábamos mirando las cosas de arriba, estábamos pensando en cómo nosotros podemos agradar al Dios que nos salvó. Porque dábamos por pasado, por muerta, porque se acabó la vida pasada. Ese es el mensaje de Pablo a la iglesia de Colosa. No se dejen engañar ni dirigir por estas personas religiosas, farsantes, que están introduciendo leyes y normas humanas. Ustedes están completos en Cristo, consecuentemente su vida es Cristo y deben enfocar su vida en las cosas de Cristo, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, en el trono de Dios.
Esa es la razón por la cual debemos hacerlo. Es una doble razón. En primer lugar, porque hemos muerto al mundo y porque nuestra vida está escondida en Dios. Pablo decía a los romanos, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos, mas antes en todas estas cosas somos más que vencedores por causa de aquel que nos amó. Para los cristianos, hermanos, la verdadera vida va a comenzar cuando Cristo nuestro Dios se manifieste. Que es como termina este pasaje en el versículo 4, dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero mientras tanto, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Proyecta tu vida, proyecta tus acciones, dirige tus pensamientos, clama en oración al que está sentado en el trono a la derecha del Padre. Todo lo demás es religión. Todo lo demás es pura religión. Religión o Cristo. O vives una religión o vives para Cristo. Pero no es compatible las dos cosas. Recuérdense que cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a aquel que escudriña la mente y los corazones. Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. La exhortación del apóstol Pablo y la mía a la congregación es que nos dejemos de estar jugando a la religión, viviendo una religión, cumpliendo con una religión. No tiene sentido. No tiene sentido. Mejor quédate en tu casa o sigue disfrutando de las oportunidades que el diablo te ofrece en el mundo. Pero si te decides a vivir para Dios, lo primero que tienes que hacer es darte por muerto al mundo. Muerto para el mundo y vivo para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la opción de cada uno en particular. Oramos. Padre, gracias por permitirnos compartir tu palabra y la confianza que en ti, Señor, hemos depositado en esta mañana, Señor, con cada uno de los que estamos presentes acá y aún más allá, los que tal vez tú permitas que luego escuchen, Señor, estas verdades tuyas. Gracias, Señor, por habernos dado una nueva vida en Cristo. Gracias, Padre, porque cuando andábamos en caminos de muerte, de religión, tú acudiste, Señor, a rescatarnos. Oh, Padre, ayúdanos a ser suficientemente agradecidos como para enrumbar, Señor, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros anhelos, Señor, todo hacia el lugar donde está tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, Dios y Redentor. Y si acaso, Señor, en esta mañana hay alguien que no había tomado en consideración la oferta, Señor, de perdón y de salvación que tú extiendes a través de tu Hijo Jesús, pues te rogamos, Señor, que tengas misericordia para que no se pierda, Señor, y que proceda un arrepentimiento. Te rogamos, Señor, que nos lleves a nuestros lugares con tu gracia, con tu favor, y que, Señor, encienda, Señor, prendas el tesoro de tu palabra en cada una de las mentes y corazones de los niños
y adolescentes que durante esta semana han estado expuestos a ella. Gracias por este testimonio de tu misericordia y de tu gracia. En el nombre de Jesús te las damos. Amén.